Bueno, estamos con el compañero Gorky Tapia, que nos ha visitado aquí en el local central del MST, compañero peruano, viejo militante de nuestra corriente Palabra Obrera en la Argentina y del FIR en Perú. Y aprovechamos su visita para que nos cuente la experiencia de Hugo Blanco, la experiencia de los compañeros de Perú en ese gran levantamiento del Cusco ya de hace más de 50 años, pero que marcó uno de los capítulos más gloriosos de los levantamientos campesinos y populares de América Latina. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo le va? Compañero, para mí es una satisfacción estar frente a ustedes acá en el local del MST. Efectivamente, lo del Cusco, Hugo Blanco, fue uno de los grandes movimientos del siglo XX en el Perú. Hablando con el lenguaje de los 30 o 40, diríamos que el problema del indio estaba olvidado o recluido a un problema de literatura, de arte, de folclore, de música, etc. Pero el problema del indio era el problema de la tierra. 80% de las tierras estaban acaparadas por 1 o 2% de propietarios, los terratenientes, y cientos de miles de campesinos tenían poca tierra. Entonces se trataba de lo que se llama cruzar el Rubicón, no dejar los libros, dejar la retórica y organizar a los campesinos, recuperar, tomar las tierras y defenderlas. Esa es la gran experiencia del movimiento cusqueño. Con esto tiene que ver la influencia de lo que en esa época fue La Verdad, posteriormente Palabra Obrera, y del camarada Nahuel Moreno. Bajo su influencia nosotros nos alfabetizamos políticamente, nos socializamos políticamente y aprendemos el trabajo político. Tal vez sin esa ayuda se habría hecho de otra manera, pero fue de mucha importancia la influencia de Palabra Obrera y particularmente de Nahuel Moreno. Vos, junto a otros estudiantes como Hugo Blanco, estaban estudiando aquí en la Argentina en esos momentos, a fines de la década del 50. Sí, te contaba, compañero, de que Manuel Odría, el dictador, no sé si llamamos de los chinos, tenía un proyecto para los colegios nacionales de llevar un modelo muy autoritario, restrictivo, de cambio de profesores que enseñaban una asignatura a otra asignatura, etc. Porque este director, Odría, quería imponer un modelo. Sucedieron muchas cosas. Por ejemplo, la gran huelga del estudiantado arequipeño del Colegio Independencia Americana, el 51, con muertos, y el 52 en el Cusco, Colegio Nacional de Ciencias, lanzamos nuestra huelga para deshacernos de uno de los brazos derechos del dictador Odría, que era el doctor Benjamín Abarca Farfán. La huelga fue exitosa y de resultas de ello no podemos contar con el certificado de conducta para estudiar en la universidad. Y miles de peruanos vinieron a la Argentina. Este país al que consideramos muchos nuestra segunda patria nos acogió. En estas circunstancias, casi el grupo cusqueño, que así llamo yo a un conjunto de estudiantes cusqueños, nos proletarizamos, trabajamos unos en la fábrica Swift en Berisso y otros en Armur, también en Berisso. Y allí pudimos observar, advertir y comprobar de que el grueso de la clase obrera argentina estaba con Perón. Eso fue importante, y que la única organización que leía bien esta situación era La Verdad, posteriormente Palabra Obrera. Sí. O sea que gracias al dictador peruano, nosotros tuvimos, los argentinos, la suerte de tener a Hugo Blanco, tenerte a ti, a un grupo de lúcidos compañeros peruanos que luego se hicieron grandes revolucionarios y que encabezaron las luchas campesinas del Perú.
¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo se gestó este proceso que llevó a la insurrección campesina del Cusco? Bueno, el trabajo en la ciudad en esa época no era muy, digamos, no sé si decir productivo, porque había dos camisas de fuerza, uno era el APRA y el otro el PC. Entonces veíamos de que el problema central de la realidad peruana en ese entonces era el problema de la tierra y había que vincularse a los campesinos. Y vincularse a los campesinos es un proceso de inducción que lo abrió Hugo Blanco a partir del 56, 57. Y los que vinimos posteriormente ya encontramos el camino desbrozado, ya preparado, y nuestro trabajo fue acompañar a Hugo Blanco, el primer referente de la lucha agraria en el Perú. Mucho se habla de la organización del movimiento campesino, de movilizaciones de decenas de miles, de un verdadero poder dual en ese momento en la zona del Cusco. ¿Qué nos puedes contar de lo que viviste tú allí junto a Hugo Blanco? Bueno, esto de la rebelión campesina tuvo tres momentos muy grandes. Uno de sus inicios, ¿no?, que puede ser del 58, 59, 60. Otro de su alza, el 61, 62, 63, y uno de declinación, el 64. El problema central era el problema de la tierra y había que organizar a los campesinos, así, mediante los sindicatos campesinos, tomar las tierras y estar prestos para defender esa toma de tierras recuperadas de los terratenientes. El brazo del Estado burgués no llegaba al campo. Por otro lado, la influencia del APRA y del PC no eran muy notorias. Entonces tuvimos a nuestro favor ese contexto. ¿Cuántos sindicatos campesinos se organizaron en aquella época? Según registros de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco, se registraron más de 900, pero ocurre que habían algunas imágenes en periódicos de fotos donde aparecían banderolas de sindicatos campesinos que no estaban registrados y otros en plena... tal era el ánimo, el fervor, el entusiasmo, el impacto, porque no olvidemos, compañeros, que somos nosotros la generación de la Revolución Cubana. Entendimos que la mejor manera de apoyar a la Revolución Cubana es hacer nuestra propia revolución y no como los partidos reformistas, juntar plata para comprar carpetas o tractores, etc. Sino el mejor apoyo era hacer nuestra propia revolución, pero sin imponer nada a los campesinos, ni tampoco hacer un seguidismo, estar a la cola, ni un vanguardismo, ni un seguidismo al campesino, sino una especie de estar a su costado y acompañarlos en un proceso, porque estos procesos de cambio social son complejos y los que están metidos en esta lucha tienen que comprender esa complejidad y donde no hay lugar para los apurados, sino es hacer un trabajo sereno, etc. Pero lo que ocurrió, fuimos desbordados por la dinámica. ¿Qué nos puedes decir de esto que vos comentás? Porque fueron polémicas de aquella época. Estaba la Revolución Cubana, había quienes organizaban centenares de miles de campesinos, incluso su autodefensa, y había quienes opinaban que había que cortar camino rápido y hacer focos guerrilleros. Esta discusión empezó en esa época. ¿Cómo se manifestó en las discusiones que tenían ustedes? Bueno, le debemos a camarada Nahuel Moreno que a finales del 63 creo que empieza a madurar teóricamente esto en un trabajo muy fundamental para esto. Dos metodologías de la Revolución Latinoamericana. No se trata de alejarse de las masas y hacer un foco, como diciéndoles vengan, acá está la solución, sino acompañar a las masas. Es un trabajo lento y sostenido y productivo. Entonces son las dos metodologías, o focos o guerrillas, o estar con el campesinado, acompañándolos. Posiblemente
la cosa se iba a dar a través de las milicias campesinas, que iban a defender las tierras recuperadas por los campesinos, y posiblemente también las guerrillas iban a ser como un auxiliar de todo este trabajo, porque el trabajo guerrillero es aislarse, ¿no? Es alejarse de las masas, ¿no? Entonces, creo que en el trabajo, dos metodologías, el compañero Nahuel Moreno llama muy bien, advierte esto, ¿no? De que las campanas van a tañer despidiendo valiosos cuadros revolucionarios, inmolados, ¿no? Por una metodología equivocada. Esa fue la polémica que arrancó en los 60 y que se extiende hasta el día de hoy. Una cuestión más. En esa época, el estalinismo, el PCE, lo que era el nacionalismo burgués de aquella época en Perú, el APRA, luego lo que se desarrolló, las corrientes con la Revolución Cubana, eran gigantes al lado de un puñado de cuadros trotskistas que lograron dirigir con Hugo Blanco, en medio de tanta competencia, a decenas y decenas de miles y una insurrección campesina la más importante de América Latina. ¿Qué reflexión te hace eso en torno a las posibilidades del trotskismo en la etapa que está viviendo Perú y el mundo hoy? Bueno, el año 2002 le hice una entrevista a Hugo Blanco diciéndole: estoy grabando, estoy filmando, estoy registrando todo lo que vas a decir. Quiero hacerte unas preguntas, Hugo. ¿En algún lugar del Valle de la Convención los campesinos han devuelto la tierra a los hacendados? Él me contestó con un rotundo no. ¿En algún lugar de la Convención los campesinos han pagado por la tierra que reconquistaron? No. ¿En algún lugar los hacendados se han hecho de las haciendas? No. O sea, nosotros podemos mostrar, cuando decimos nosotros, la corriente trotskista, bajo la influencia de Nahuel Moreno, algo, un producto. Esto es lo que hemos hecho. Los campesinos son dueños de la tierra, ¿no? Y fundamentalmente de que un trabajo abnegado, persistente, siguiendo la influencia teórica, las recomendaciones tácticas y de estrategia de camaradas con mucha experiencia, en este caso de Nahuel Moreno, las cosas se hicieron bien. Lo que sucedió es algo que se puede reconocer, que puede en un proceso revolucionario aparecer algunos aventureros, dicho así sin dureza, en una revolución, pero ningún revolucionario puede estar metido en ninguna aventura. Lo nuestro está probado, es un trabajo que ha pasado la experiencia, porque para el marxismo el mejor criterio de verdad es la práctica. Lo hecho está. La tierra no ha sido devuelta a nadie, la tierra está en posesión de los campesinos, es nueva la situación, pero se hizo las cosas. Bueno, muchas gracias, compañero. Bueno, gracias por permitirme llegar a tu audiencia así deseosa de conocer algo de la realidad latinoamericana. Cuando llegué acá a la Argentina en el año 54 había cursos sobre Guatemala, sobre Puerto Rico, sobre Cuba, etcétera, ¿no? El interés de los organismos juveniles, estudiantiles, de conocer la realidad latinoamericana, con cursillos que dictaban, porque nosotros somos parte integrante de una patria grande, ¿no? Que va del Río Grande hasta la Patagonia y del Atlántico al Pacífico. Algún momento nos unificaremos, no bajo los dictados del imperialismo y de las burguesías locales, sino una patria con cambio social en un futuro socialista. Gracias, compañero, por haberme permitido llegar a la audiencia de MSTA. Muchas gracias.